Muchos creen que mejorar su vida requiere suerte, contactos o un golpe de fortuna. Piensan que solo los privilegiados pueden alcanzar el éxito, que solo algunos nacen con la mentalidad, el talento o las oportunidades necesarias. Pero eso no es verdad. La vida no premia a los más afortunados. Premia a los más disciplinados. Yo, Brian Tracy, he comprobado que el verdadero cambio ocurre cuando uno deja de justificarse, deja de esperar y empieza a actuar todos los días con determinación. No importa de dónde venga ni lo que haya vivido, lo que importa es lo que hace hoy con lo que tiene exactamente donde está. Porque cada hábito que repite forma parte de su carácter. Y su carácter define su destino. No necesita hacer todo perfecto, solo necesita comprometerse con lo correcto, una y otra vez, porque la excelencia no es un acto, es una rutina. Si quiere cambiar su vida, empiece por cambiar sus hábitos, porque esos pequeños actos, repetidos con intención, crean una transformación imparable. Su vida entera puede girar, su rumbo puede elevarse. Todo comienza con una sola decisión, hacerlo mejor que ayer. Y esa decisión puede tomarla ahora. El primer hábito que cambió mi vida fue dejar de reaccionar y comenzar a planear. Suena simple, incluso obvio, pero la mayoría de las personas viven en piloto automático. Se despiertan tarde, corren con prisa, resuelven lo que se presenta y terminan el día con una sensación constante de estar apagando fuegos. Yo viví así durante años. Cada día era una emergencia, cada semana una repetición del caos anterior. Hasta que entendí algo fundamental: quien no planea, vive para reaccionar. Y quien solo reacciona, nunca lidera su vida. Planear no es escribir listas interminables ni llenar una agenda de tareas. Planear es asumir el control, es preguntarse, cada noche, ¿qué quiero lograr mañana? Y cada mañana, ¿cuál es mi prioridad absoluta hoy? Es dejar de correr sin rumbo y empezar a caminar con intención. Porque la intención le da dirección y la dirección le da poder. Desde que adopté este hábito, mis días dejaron de ser confusos. Ya no me siento perdido ni agotado sin motivo. Sé hacia dónde voy y cada paso me acerca, aunque sea pequeño. Este hábito me enseñó que el tiempo no se administra, se utiliza. Que no se trata de hacer más cosas, sino de hacer las correctas. Una mente enfocada puede lograr en una hora lo que una mente dispersa no logra en un día. Por eso, cada noche, antes de dormir, me detengo por unos minutos y escribo en una hoja los 3 objetivos principales del siguiente día. Solo 3, no 20. Y cuando despierto, no hay confusión, sé qué debo hacer. Ese pequeño acto me da claridad, dirección y poder. Es como afilar la espada antes de entrar a la batalla. La diferencia entre un hombre exitoso y uno frustrado rara vez está en el talento o en la inteligencia. Está en la intención. En la capacidad de tomar decisiones conscientes, no impulsivas, porque planear es decidir antes de que el mundo decida por usted. Es anticiparse al caos, al ruido, a la tentación de perder el tiempo. Es colocar su voluntad por encima de las distracciones. Ese hábito, tan sencillo y tan poderoso, cambió por completo mi productividad, mi confianza y mi capacidad para cumplir mis metas. No espere a tener tiempo para planear. Planear es lo que le da tiempo. No espere a sentirse motivado, planear es lo que crea motivación, porque cuando usted sabe lo que quiere y cómo va a conseguirlo, cada día deja de ser un problema y se convierte en una oportunidad. Y cuando vive con propósito, la vida empieza a responderle. El segundo hábito que transformó mi vida fue asumir responsabilidad absoluta por todo lo que me ocurre. No una parte, no solo lo bueno, todo. Esta idea no fue fácil de aceptar al principio. Durante años culpé al sistema, a la economía, a mi familia, a la falta de oportunidades, incluso al clima. Siempre había algo o alguien a quien señalar cuando las cosas no salían como quería. Pero esa forma de vivir me hacía débil. Me robaba el poder. Me convertía en una víctima disfrazada de adulto funcional. Hasta que un día comprendí: mientras siga culpando a otros, estoy renunciando a mi capacidad de cambiar. Asumir responsabilidad total no significa que todo lo malo sea mi culpa. Significa que todo lo que me sucede es mi campo de acción. Significa que yo elijo cómo responder, cómo aprender, cómo actuar a partir de cualquier situación. Significa que aunque alguien más me haya hecho daño, yo decido si me convierto en esclavo de ese dolor o si lo transformo en fuerza. Es una diferencia radical. Es pasar de decir esto me pasó a decir esto lo convierto en algo que me fortalece. Este hábito cambió mi forma de hablar, de pensar y de actuar. Dejé de decir no puedo por culpa de... y empecé a decir cómo lo hago posible a pesar de... porque cada vez que uno se justifica, pierde una oportunidad de crecer.
Porque los hombres más fuertes que he conocido no son los que tuvieron una vida fácil, sino los que dejaron de esperar condiciones ideales y empezaron a construir su camino con lo que tenía. En silencio, con coraje, sin pedir permiso. Porque nadie va a venir a rescatarlo. Nadie va a vivir su vida por usted. El éxito es para quien se hace cargo. Y cuando usted se hace cargo, todo cambia. Ya no depende del ánimo de los demás, ni de la economía, ni del jefe, ni de la pareja. Su bienestar deja de ser un subproducto de lo externo y se convierte en una creación suya. Usted deja de arrastrarse por la vida y empieza a caminar erguido, con la frente en alto, porque sabe que no necesita excusas para justificar sus caídas, sino razones para levantarse más fuerte. No fue fácil al principio, a veces me dolía aceptar que yo era parte del problema, pero también fue liberador, porque si yo soy parte del problema, también soy parte de la solución. Ese fue mi despertar. Dejé de resistirme y comencé a preguntarme, ¿qué está bajo mi control? Siempre hay algo. Siempre hay una decisión que depende solo de usted. Y si elige con coraje, si actúa con intención, si se mantiene firme a pesar del miedo, esa decisión lo transforma. Este hábito es el núcleo de la autodisciplina. Es lo que separa a los hombres que avanzan de los que se estancan, porque la vida no mejora cuando el mundo cambia. La vida mejora cuando usted cambia su forma de enfrentar el mundo. Y eso comienza cuando deja de buscar culpables y empieza a buscar soluciones. Esa es la señal más clara de madurez. Y es también el punto de partida del verdadero poder personal. El tercer hábito que cambió mi vida fue aprender a decir no. No a lo que me distrae, no a lo que no me aporta, no a lo que me desgasta emocionalmente y sobre todo no a lo que traiciona mi propósito. Puede sonar duro, incluso egoísta, pero decir no es uno de los actos más generosos que puede hacer por usted mismo, porque cada vez que dice sí a lo que no quiere, está diciendo no a lo que verdaderamente necesita. Está traicionando su tiempo, su energía, su enfoque. Y eso con el tiempo destruye su potencial. Durante años fui esa persona que decía sí por miedo a quedar mal, por querer agradar, por no incomodar. Me llenaba de compromisos innecesarios, aceptaba proyectos que no resonaban conmigo, convivía con personas que drenaban mi energía y al final del día no entendía por qué me sentía vacío. Hasta que comprendí que vivir en función de las expectativas ajenas es la receta perfecta para la frustración. El verdadero crecimiento comienza cuando se atreve a establecer límites. Decir no no es ser rudo. Es ser claro, es decirle sí a su misión, a su paz mental, a sus verdaderas prioridades. Cada vez que pone un límite está construyendo un muro que protege su enfoque, porque la atención es uno de los recursos más valiosos que tiene, y está bajo ataque constante. Redes sociales, notificaciones, invitaciones sin sentido, opiniones innecesarias, demandas ajenas, todo compite por su tiempo. Y si usted no filtra, si no escoge con intención, termina viviendo una vida diseñada por otros. El día que empecé a decir no, descubrí algo. ¿Quién se ofende porque usted se cuida? Nunca le quiso bien. ¿Quién se aleja porque usted establece límites? Nunca estuvo realmente cerca. Y eso está bien. No todos van a entender su proceso, no todos van a celebrar su enfoque, pero su camino no es una democracia. Es una responsabilidad individual, y si usted no defiende su tiempo, nadie lo hará por usted. Este hábito me ayudó a limpiar mi entorno, a quedarme con lo esencial, a eliminar el ruido, y en ese silencio encontré dirección. Empecé a decir sí a lo que me hacía crecer. Libros que me formaban, personas que me inspiraban, rutinas que me elevaban. Empecé a priorizar con fuerza, a mirar mi calendario y preguntarme, ¿esto me acerca o me aleja de la vida que quiero? Y si la respuesta no era clara, la decisión sí lo era. No, el poder de decir no está en que le devuelve el control. Lo saca del piloto automático y lo pone de nuevo en el asiento del conductor. Porque no se trata de hacer más. Se trata de hacer lo correcto. Se trata de vivir con enfoque, con determinación, con dirección clara. Y eso solo se logra cuando usted se atreve a elegir. Elegir lo difícil, lo importante, lo que duele al principio pero transforma al final. Cada no a lo que lo debilita es un sí a lo que lo fortalece. Y esos sí, repetidos, son los que crean una vida extraordinaria. El cuarto hábito que cambió mi vida fue desarrollar el músculo de la constancia, incluso cuando no tenía ganas. Porque la verdad es esta, la mayoría de los días no va a tener ganas, no va a sentirse inspirado, no va a tener claridad. Y si solo actúa cuando se siente motivado, vivirá estancado, atrapado en ciclos de euforia y abandono, de buenas intenciones que nunca se convierten en resultados. La constancia no se basa en emociones, se basa en decisiones. Es hacer lo que debe hacerse, aunque su mente le grite excusas.
Aprendí esto de la manera más dura, viendo cómo mis proyectos morían uno tras otro, no porque fueran malos, sino porque yo los abandonaba a la mitad. Siempre encontraba una razón para detenerme. No es el momento, ya no siento lo mismo, hay demasiada presión, mejor empiezo de nuevo. Pero cada vez que me detenía, mi autoestima se debilitaba, porque uno sabe, en lo profundo, cuándo está huyendo. Y esa huida se convierte en hábito, se instala como patrón. Y ese patrón, con el tiempo, se convierte en identidad. El día que decidí ser constante, todo cambió. No porque la vida se volviera más fácil, sino porque yo me volví más fuerte. Entendí que la clave no era hacer mucho en un día, sino hacer algo todos los días. Que 10 minutos de esfuerzo diario mantenidos por años vencen a 10 horas de entusiasmo ocasional, que lo que realmente cambia una vida no es la intensidad sino la repetición. Empecé a escribir cada mañana, a mover mi cuerpo aunque no quisiera, a estudiar aunque estuviera cansado, no por motivación, por decisión, por compromiso, por respeto a mí mismo. La constancia me dio estructura, y la estructura me dio libertad. Porque cuando uno hace lo correcto de forma sistemática, deja de estar a merced de sus emociones. Deja de depender del estado de ánimo, del clima, de la validación externa. Se vuelve sólido, inquebrantable, dirigido. Y esa sensación, la de saber que puede confiar en usted mismo, no tiene precio. Es la base de la verdadera confianza. No hay nada más poderoso que un hombre que cumple con lo que se promete, aun cuando nadie lo está viendo. Y si está escuchando esto ahora, quiero que se detenga un segundo y lo interiorice. Lo único que separa la vida que tiene de la vida que desea es su capacidad de sostener el rumbo. No necesita ser el más inteligente ni el más talentoso. Solo necesita ser el más constante, el más terco con sus metas, el que sigue aunque duela, el que repite aunque falle, el que insiste aunque no vea resultados inmediatos. Porque los frutos no llegan de inmediato, pero siempre llegan para el que no abandona. Suscríbete si esto te está hablando de frente. Este canal es para quienes están dispuestos a romper el ciclo de la excusa y construir una vida con propósito. Y dime en los comentarios, ¿en qué área de tu vida te falta más constancia? Escríbelo sin filtro, porque cuando lo reconoces puedes cambiarlo. Y cuando lo cambias, todo cambia contigo. El quinto hábito que cambió mi vida fue el de levantarme temprano. Y no me refiero simplemente a despertarme antes que los demás, sino a dominar las primeras horas del día como si fueran un ritual sagrado. Durante mucho tiempo fui esclavo del cansancio, de las noches extendidas sin rumbo, de los despertares tardíos llenos de prisa y confusión. Me levantaba corriendo, ya sintiéndome atrás, persiguiendo el día como si me estuviera escapando algo. Vivía reaccionando, nunca creando, siempre apagando fuegos, nunca encendiendo propósito, hasta que descubrí el poder brutal de la mañana. Las horas más tranquilas, más puras, más limpias de distracción. Ahí, en ese silencio, uno puede encontrarse consigo mismo. Puede pensar con claridad, leer sin interrupciones, mover el cuerpo, planear, escribir, meditar. Puede hacer todo lo que durante el resto del día se le escapa entre pendientes, compromisos y responsabilidades. Empecé con 20 minutos antes de lo normal, luego 1 hora, después 1 hora y media. Y ese pequeño cambio se convirtió en el cimiento de mi transformación. No fue sencillo al principio. Dormirse temprano implicaba decir no a distracciones nocturnas, a conversaciones banales, a entretenimiento vacío, pero lo cambié por algo mucho más valioso: claridad mental, enfoque, avance diario. Me di cuenta de que el día no empieza cuando suena la alarma, sino cuando usted decide empezar a dominar su vida. Y cuando usted se levanta temprano, no solo gana tiempo, gana poder interno, porque en esas primeras horas nadie le exige nada, nadie le escribe, nadie lo presiona. Es usted con usted. Y lo que haga en ese espacio refleja exactamente en quién se está convirtiendo. Los hombres más disciplinados que conozco comparten un patrón. Todos respetan la mañana. No negocian con su cama, no debaten con su mente. Saben que el cuerpo quiere comodidad, pero el alma quiere dirección. Y la dirección solo se conquista a través del esfuerzo deliberado. Empezar el día antes que el mundo me enseñó que no hay nada más estimulante que avanzar mientras los demás aún duermen. Sentí por primera vez que tomaba la delantera, que no estaba compitiendo con nadie, pero sí honrando mi propia misión con más compromiso que nunca. Hoy, mi mañana tiene estructura, no es rígida, pero es clara. Me despierto y no reviso el celular. No me conecto con el ruido, me conecto conmigo, tomo agua, escribo lo que agradezco, leo algo que me expanda. Hago ejercicio, aunque sea poco, y reviso mis metas antes de que el día me arrastre a sus demandas.
porque quien empieza su día con intención, lo termina con dirección. No hay comparación entre una vida arrastrada por la urgencia y una vida conducida por el propósito. Levantarme temprano se convirtió en una declaración silenciosa. Mi vida importa lo suficiente como para empezarla antes que nadie. Y cada día que repito ese acto, mi mente se vuelve más fuerte, mi espíritu más enfocado, mi cuerpo más enérgico, porque no es solo una hora extra, es una vida construida desde la elección consciente, desde el compromiso diario. Ese hábito, aunque incómodo al inicio, es uno de los que más impacto ha tenido en todo lo que soy, en todo lo que he logrado. Y si lo haces tuyo, te prometo que también cambiará tu rumbo. Porque el hombre que domina su mañana, domina su vida. El sexto hábito que transformó profundamente mi vida fue proteger mi entorno como se protege un templo. Y no hablo solo de lugares físicos, sino de personas, estímulos, conversaciones, energías, porque el entorno es el terreno donde crecen nuestras ideas, nuestros hábitos, nuestras creencias. Y si ese terreno está contaminado, todo lo que intentes construir ahí se marchita. Durante años intenté mejorar, avanzar, romper ciclos, pero me encontraba rodeado de voces que saboteaban el proceso. Quejas constantes, burlas disfrazadas de bromas, cinismo que se vestía de realismo, personas que se reían del esfuerzo, que glorificaban la mediocridad y despreciaban la disciplina. Y el peor error que cometí fue pensar que yo podía avanzar sin importar con quién me rodeara. Pero no es así. Nadie evoluciona en un ambiente que lo tira hacia atrás. Nadie alcanza su mejor versión rodeado de personas que celebran lo que uno intenta dejar atrás. Porque por más fuerte que seas, tu entorno te moldea. Y si no lo eliges con intención, termina eligiéndote a ti. Terminas adoptando hábitos, formas de pensar, prioridades y hasta sueños que ni siquiera eran tuyos. El día que entendí eso, tomé una decisión dolorosa pero necesaria: limpiar mi entorno. Y no fue una limpieza superficial, fue una reestructuración radical. Dejé de frecuentar amistades que solo sabían hablar de otros, criticar, perder el tiempo. Dejé de consumir contenido basura, apagué el ruido, me alejé del drama y en su lugar comencé a rodearme de estímulos que me impulsaran, libros que me confrontaban, videos que me formaban, personas que hablaban con visión, con hambre, con propósito. Al principio me sentí solo, pero después entendí que la soledad temporal es preferible a la compañía equivocada. Proteger mi entorno también implicó ordenar mis espacios físicos, un escritorio limpio, una habitación que invite al enfoque, una agenda sin compromisos inútiles, porque el desorden externo genera desorden interno. Y si usted quiere pensar con claridad, actuar con firmeza y sostener su rumbo, necesita un ambiente que lo apoye, no que lo desgaste. Cada detalle cuenta, cada estímulo influye. Y cuando empieza a tratar su entorno como una extensión de su mente, todo cambia. Este hábito también me enseñó a poner filtros en las conversaciones. Ya no participo en chismes, en quejas repetitivas, en debates inútiles. No pierdo tiempo explicando mi proceso a quien no quiere entenderlo. Aprendí a guardar silencio cuando no hay apertura y a hablar con fuerza cuando hay intención. Porque cada palabra que escuchamos o pronunciamos deja una huella. Y no estoy dispuesto a llenar mi mente con basura emocional que no me pertenece. Con el tiempo, mi entorno se volvió un aliado. Ya no tengo que luchar contra lo que me rodea. Todo en mi vida, lo que leo, lo que escucho, lo que permito, está alineado con lo que quiero construir. No es perfección, pero sí dirección. Y esa coherencia externa se volvió combustible interno. Me siento más liviano, más enfocado, más fuerte, porque cada vez que uno limpia su entorno, también limpia su identidad. Se deshace de las versiones pasadas que ya no le sirven y crea espacio para que emerja algo nuevo. La transformación no ocurre en el caos, ocurre en el orden, ocurre en el silencio, ocurre cuando usted tiene el valor de cerrar puertas aunque le duela, para abrir caminos que de verdad valgan la pena. Ese hábito me enseñó que no es egoísmo proteger su paz, es sabiduría, y que usted no necesita más motivación. Solo necesita un entorno donde el crecimiento no sea una excepción, sino una norma. Cuando lo tenga verá cómo todo empieza a avanzar sin tanto esfuerzo, porque el entorno correcto no lo empuja, lo eleva. El séptimo hábito que cambió mi vida fue desarrollar la disciplina de cuidar lo que entra en mi mente. Porque si el cuerpo se enferma por lo que come, la mente se contamina por lo que consume. Y hoy más que nunca vivimos en un mundo que alimenta el ruido, la superficialidad, la comparación constante, la distracción crónica. Cada minuto estamos expuestos a imágenes, noticias, videos, comentarios, opiniones, estímulos diseñados para atrapar nuestra atención, pero también para debilitar nuestra claridad.
Y cuando uno no filtra lo que deja entrar, termina viviendo una vida que no eligió. Termina repitiendo pensamientos que no le pertenecen, deseos que no le nacen, angustias que no le corresponden. Durante años consumí sin medida redes sociales desde que despertaba, videos vacíos uno tras otro, noticias diseñadas para provocar miedo, ansiedad, urgencia, comentarios tóxicos disfrazados de humor, memes, críticas, vidas ajenas. Y poco a poco mi mente se fue nublando, me sentía cansado sin razón, disperso, comparándome con todo el mundo, perdiendo el foco. No me daba cuenta de que estaba sobrealimentando mi mente con basura emocional, que estaba sembrando en mi interior pensamientos que, más tarde, se convertirían en emociones, decisiones y hábitos completamente ajenos a mi verdadero propósito. Hasta que un día me detuve y me hice una pregunta brutalmente honesta: ¿qué estoy permitiendo que entre a mi mente todos los días? La respuesta me dolió, pero fue la puerta a una transformación radical. Decidí que así como no como comida podrida, tampoco iba a consumir pensamientos podridos. Así como no bebo veneno, tampoco iba a dejar que opiniones ajenas envenenaran mi visión de mí mismo. Empecé a limpiar mis fuentes. Dejé de seguir cuentas que solo mostraban apariencias. Silencié el ruido, apagué lo innecesario y empecé a nutrirme con intención. Desde ese momento, lo que entra en mi mente pasa por un filtro. Esto me eleva o me distrae. Esto me inspira o me apaga. Esto me empodera o me hace sentir insuficiente. Empecé a leer más, no por obligación, sino por hambre de claridad. Escucho audios que me nutren, contenido que me construye, historias que me empujan hacia adelante. No es que haya eliminado el entretenimiento, pero ahora sé equilibrar. No todo lo que entretiene aporta, no todo lo que informa forma. Hoy, cada minuto que entrego a un estímulo lo considero una inversión, y no estoy dispuesto a desperdiciarla. Este hábito también me enseñó a cuidar mi diálogo interno, porque lo que usted escucha por fuera muchas veces se convierte en lo que repite por dentro. Y si no limpia su entorno digital, su entorno físico y su entorno mental, su voz interior empieza a sonar igual que las voces tóxicas que ha dejado entrar. Por eso, la higiene mental no es un lujo, es una urgencia. Su vida depende de la calidad de sus pensamientos, y sus pensamientos dependen de lo que consume. Cuidar lo que entra a mi mente no me volvió fanático, me volvió consciente, me dio el poder de elegir. Y cuando uno elige con claridad, todo empieza a ordenarse, sus emociones, su conducta, su identidad, porque lo que usted alimenta, crece. Y si alimenta la queja, la comparación, el miedo, eso se multiplica. Pero si alimenta la disciplina, la esperanza, la visión, también se expande. Este hábito me recordó que la mente no es una víctima del entorno, es una herramienta de creación. Y si usted se convierte en su guardián, su vida dejará de ser un reflejo del caos externo y empezará a ser una obra maestra construida desde adentro. El octavo hábito que transformó mi vida fue el de mover mi cuerpo cada día, sin importar lo que ocurriera a mi alrededor. Y no me refiero solamente a ir al gimnasio o cumplir con una rutina de ejercicios. Me refiero a entender que el cuerpo no es solo una máquina que nos lleva de un lugar a otro, sino el templo donde habita nuestra energía, nuestra mente, nuestra capacidad de avanzar. Aprendí que si no cuido mi cuerpo, no tengo vehículo para sostener mi disciplina, mi enfoque ni mis sueños. Porque no importa cuán fuerte sea su visión, si su cuerpo está débil, su vida estará limitada. Durante años postergué el movimiento, siempre había una excusa: no tengo tiempo, estoy muy cansado, mañana empiezo. Pero mientras más postergaba, más agotado me sentía. Mi energía era baja, mi postura encorvada, mi mente lenta, y lo peor es que pensaba que era normal, que así era la vida adulta. Hasta que un día decidí dejar de tratar a mi cuerpo como una carga y empezar a verlo como un aliado. Y ese día, sin saberlo, di uno de los pasos más poderosos de mi proceso de transformación. Comencé con lo que podía: caminar 15 minutos, estirarme al despertar, hacer unas cuantas flexiones en casa. Nada heroico, pero lo hacía todos los días. Y lo que comenzó como una rutina incómoda se convirtió en un ritual de poder. Porque no era solo mi cuerpo el que despertaba, también lo hacía mi mente. Y con el paso de los días, algo profundo empezó a cambiar. Mi autoestima subía, mis pensamientos eran más claros, mi humor mejoraba, mi capacidad de enfrentar desafíos se multiplicaba, porque mover el cuerpo es una señal que le manda al cerebro: estoy vivo, estoy en control, estoy listo. No se trata de estética, se trata de energía, se trata de presencia. Se trata de sostener una vida exigente sin quebrarse, porque no importa cuánto sueñe, cuánto lea, cuánto planifique, si su cuerpo no tiene fuerza, su voluntad se va a debilitar tarde o temprano. Por eso este hábito se volvió no negociable.
Pase lo que pase, todos los días hago algo para activar mi cuerpo. A veces es un entrenamiento completo, a veces es solo una caminata larga bajo el sol, pero nunca permito que el letargo se instale, porque sé lo que cuesta salir de él. También aprendí a escuchar a mi cuerpo, a descansar cuando es necesario, pero no desde la pereza, sino desde la recuperación consciente. A nutrirme bien, no desde la culpa, sino desde el amor propio. A observar mi respiración, mi postura, mi energía vital, porque cuando usted aprende a leer su cuerpo, también aprende a liderar su vida. Todo está conectado. Un cuerpo activo sostiene una mente alerta. Una mente alerta toma mejores decisiones. Y mejores decisiones sostenidas transforman cualquier destino. Este hábito me enseñó algo profundo. El cuerpo es el primer territorio que debe conquistar antes de conquistar cualquier meta externa. No se trata de volverse un atleta, se trata de volverse un hombre en control de sí mismo, capaz de actuar, de resistir, de avanzar, porque en los momentos más difíciles no siempre tendrá inspiración, pero siempre tendrá su cuerpo, y si lo ha entrenado, si lo ha respetado, si lo ha fortalecido, podrá sostenerse de él cuando todo lo demás se tambalee. Mover mi cuerpo cada día me recordó que no nací para la pasividad, nací para el movimiento, para la acción, para la presencia total. Y si tú decides hacer de este hábito una prioridad, no solo te verás mejor, empezarás a vivir mejor, a pensar mejor, a decidir mejor, porque el cuerpo es el cimiento silencioso de toda tu grandeza. Y cuando lo honras, tu vida entera se alinea. El noveno hábito que cambió mi vida fue el de escribir todos los días, no para publicar, no para que otros lo lean. Escribir para mí, para vaciar la mente, para ordenar las emociones, para comprender lo que me pasaba por dentro cuando por fuera todo parecía en calma o en caos. Porque descubrí que lo que no se escribe se queda girando en la mente como un pensamiento sin resolver, como una carga sin nombre. Y cuando uno no se escucha a sí mismo, termina repitiendo patrones que ni siquiera entiende. Comencé escribiendo unos minutos por la mañana. Al principio no sabía qué decir, simplemente anotaba lo que sentía. A veces rabia, a veces miedo, a veces ideas sueltas, pero al ponerlo en papel, algo pasaba. El nudo interno se aflojaba. Lo que parecía un monstruo enorme en mi cabeza se reducía a unas cuantas líneas. El caos tomaba forma. La emoción se desinflaba. La claridad emergía. Y día tras día, esa práctica silenciosa se convirtió en un espejo donde me empecé a ver con más honestidad que nunca. Escribir me salvó de decisiones impulsivas, me ayudó a reconocer pensamientos destructivos antes de que se volvieran acciones, me permitió celebrar pequeños logros que antes pasaban desapercibidos, y sobre todo me dio una conversación constante conmigo mismo, una conversación profunda, brutalmente sincera, sin máscaras, porque ahí, en el papel, uno no puede mentirse por mucho tiempo. Tarde o temprano, la verdad sale, y esa verdad, cuando se observa sin juicio, se vuelve guía. Con el tiempo empecé a escribir mis objetivos cada semana, a reformular mis creencias limitantes, a escribir afirmaciones que me reforzaran en los días difíciles, a revisar lo que había aprendido de cada fracaso, a escribir cartas que nunca enviaría. Y en ese proceso, mi mente se volvió más aguda, mi visión más clara, mi propósito más firme. Porque escribir no solo es desahogo, es entrenamiento mental, es pulir la conciencia, es transformar el ruido en dirección. También entendí que la memoria es traicionera, que uno olvida rápido lo que ha superado, lo que ha aprendido, lo que ha vencido, y el hábito de escribir me permitió construir una bitácora de evolución, volver atrás, leerme, recordar quién era y quién estoy siendo. Es un testimonio silencioso de crecimiento, una prueba de que sí se puede cambiar, aunque a veces uno no lo vea en el día a día, porque el crecimiento verdadero es lento pero constante. Y cuando lo documentas, te das cuenta de cuánto has avanzado, incluso en medio de tus dudas. Este hábito me volvió más presente. Porque para escribir necesitas detenerte, observarte, reflexionar, y ese detenerse es lo que nos falta en esta era de velocidad constante. Si usted no se detiene a procesar, termina repitiendo. Si no se escucha, termina silenciándose. Y si no se comprende, termina buscándose en los lugares equivocados. Escribir es un acto de valentía, es decirse a uno mismo: mi historia importa, mi proceso merece ser visto, mi mente necesita claridad. Hoy no hay un solo día en que no escriba algo. A veces es una página entera, a veces una frase que me sostiene. Pero siempre dejo un rastro, porque sé que esa práctica me mantiene en contacto con lo más importante, mi interior. Y cuando usted se conecta consigo mismo, ninguna tormenta externa lo saca del rumbo, porque no importa cuánto ruido haya allá afuera. Quien escribe su verdad cada día, camina con la fuerza de alguien que ya no necesita fingir, solo necesita avanzar, con intención, con firmeza,
con dirección propia. El 10º hábito que más profundamente transformó mi vida fue el de visualizar mi futuro todos los días con una claridad tan intensa que no me quedara otra opción más que empezar a vivirlo. No como un sueño lejano, no como una fantasía bonita, sino como una visión concreta, definida, escrita, sentida, respirada. Porque descubrí que el hombre que no sabe hacia dónde va termina yendo a donde todos los demás lo empujan. Y eso, tarde o temprano, lo vacía por dentro. Lo convierte en un espectador pasivo de su propia existencia. Durante muchos años viví sin visión. Trabajaba, me esforzaba, avanzaba, pero sin una dirección clara. Y eso me agotaba. Porque cuando uno no sabe para qué está haciendo lo que hace, todo pesa más. El esfuerzo se vuelve sacrificio, las metas se vuelven obligaciones, y el alma se duerme. Hasta que un día me enfrenté a la pregunta que lo cambió todo. ¿Cómo quiero vivir de verdad? No dentro de 5 años, hoy. ¿Cómo quiero pensar, sentir, actuar, contribuir, amar, vivir? Y ahí comenzó el cambio. Empecé a visualizar cada mañana, antes de que el mundo me llenara de demandas. Cerraba los ojos y me veía siendo quien quería ser, fuerte, disciplinado, enfocado, libre. Me imaginaba caminando en la vida con propósito, rodeado de lo que sí quería, no de lo que me tocó. No me enfocaba solo en los resultados, sino en la persona que debía convertirme para merecerlos. Y con el tiempo, esa visión comenzó a moldear mis decisiones, mis hábitos, mis límites, mis ambiciones. Porque uno no actúa según lo que tiene, uno actúa según lo que cree que puede ser. Visualizar no es soñar despierto, es programar la mente, es escribirle una nueva dirección al sistema operativo que guía todo lo que hacemos. Es recordarle cada día al subconsciente cuál es la vida que estamos eligiendo construir. Y cuando esa imagen es clara, poderosa y constante, el entorno pierde fuerza. Las opiniones ajenas se vuelven irrelevantes. La comparación desaparece, porque usted ya no está buscando en otros lo que ya ha visto dentro de sí mismo. Este hábito me enseñó que lo que uno visualiza con fuerza, termina creando. No por magia, sino porque la mente empieza a buscar caminos, decisiones, personas y oportunidades alineadas con esa visión. Lo que antes pasaba desapercibido, de pronto aparece. Lo que antes parecía difícil, de pronto es inevitable, porque usted ya no está improvisando, está avanzando con un mapa interno que lo guía, y esa guía es más poderosa que cualquier motivación pasajera. Visualizar mi futuro me dio una identidad nueva, y esa identidad redefinió todo. Ya no me levantaba como alguien que tenía que obligarse a actuar. Me levantaba como alguien que ya estaba viviendo desde su visión, y esa coherencia interna se volvió mi mayor fuente de energía, porque cuando lo que haces está alineado con lo que ves, con lo que sientes, con lo que elegiste construir, entonces la vida deja de sentirse como una lucha y empieza a sentirse como una expresión, como un acto de creación consciente. Este hábito no requiere más que tiempo y decisión, unos minutos cada día, pero esos minutos tienen el poder de redirigir todo tu destino, porque lo que no visualizas, lo olvidas, y lo que olvidas, lo repites, pero lo que visualizas, lo eliges, lo conviertes en tu centro, en tu brújula, en tu verdad. Y si algo he aprendido es esto: ningún hombre construye una vida poderosa sin antes haberla visto, sentido y elegido en la intimidad de su mente. La visión es el principio de todo, y si la cultivas a diario, lo imposible deja de asustarte, lo incierto deja de paralizarte, y el futuro deja de ser un misterio para convertirse en una extensión inevitable de tu presente más disciplinado. Porque la vida no te da lo que deseas, te da lo que visualizas con compromiso y actúas con determinación. Cada día, sin excusas, sin pausa, sin permiso. ¿Alguna vez has sentido que estás destinado a algo más grande, pero no sabes por dónde empezar? ¿Que trabajas duro, que das lo mejor de ti, pero el dinero nunca alcanza, las oportunidades no llegan y los sueños parecen cada vez más lejanos? Déjame decirte algo que tal vez nadie te ha dicho con esta claridad. No estás roto, no estás tarde y no estás solo. La diferencia entre una vida de limitaciones y una vida de abundancia no está en tu origen, ni en tus contactos, ni en tu suerte. Está en una sola habilidad. Sí, una sola, y puede que hoy estés a punto de descubrirla. Muchos creen que hacerse millonario es un privilegio reservado para unos pocos, pero yo te voy a mostrar que eso no solo es falso, sino que es una de las mentiras más paralizantes que has creído. La verdadera riqueza no comienza en el banco, comienza en tu mente. Comienza cuando entiendes cómo funciona el éxito y decides que es tu turno. Este video no es solo una charla motivacional, es una invitación a tomar el control de tu vida, a romper con lo que te detiene, a descubrir que no necesitas esperar más,
Porque mientras tú dudas, otros con menos talento, menos recursos, menos experiencia, ya están avanzando. ¿Por qué? Porque aprendieron lo que hoy vas a aprender tú. Si alguna vez te has dicho, yo sé que nací para más, este mensaje es para ti. Si estás cansado de sobrevivir, si sientes que el tiempo pasa y tú sigues en el mismo punto, entonces quédate, porque este puede ser el momento que parta tu vida en dos. Prepárate para escuchar verdades que incomodan, pero que transforman. Porque si estás dispuesto a aprender, a cuestionarte y a actuar, lo que viene a continuación puede cambiar para siempre tu futuro financiero, personal y profesional. Déjame contarte una historia real. Durante años trabajé en empleos que parecían no llevar a ninguna parte. Me despertaba cansado, me subía al transporte público como un robot y pasaba el día en fábricas, en obras, en almacenes, ganando apenas lo justo para sobrevivir. Y aún peor, sin saber cómo salir de ahí, hasta que un día, frustrado, derrotado, me hice una pregunta que transformó mi vida. ¿Qué hacen diferente las personas que tienen éxito? Esa pregunta fue el principio de todo, porque cuando estás cansado de luchar sin avanzar, hay dos caminos: quejarte o buscar respuestas. Y yo decidí buscar, comencé a observar, a preguntar, a escuchar, y fue así como conocí uno de los principios más poderosos que existen: la ley de causa y efecto. Todo, absolutamente todo, en tu vida tiene una causa. Tus resultados no son casualidad, tu cuenta bancaria, tu nivel de estrés, tus oportunidades, incluso tu nivel de confianza, todo es efecto de decisiones, acciones y hábitos que has repetido a lo largo del tiempo. Y lo más liberador de esto es que si tú creaste el problema, también puedes crear la solución. Escucha bien, si hay alguien que ya ha logrado lo que tú sueñas, entonces no es imposible, ¿no? Solo tienes que rastrear qué hizo esa persona, cómo pensó, cómo actuó, qué hábitos mantuvo y empezar a hacer lo mismo. No necesitas inventar nada, solo necesitas modelar. Por eso te lo repito, el éxito deja huellas. Y si tú sigues esas huellas con disciplina, tarde o temprano llegarás al mismo destino, ¿no? Pero aquí es donde muchas personas fallan, ¿no? Porque esperan un cambio sin cambiar nada, quieren libertad sin esfuerzo, resultados sin responsabilidad. Y la vida no funciona así. Hay leyes que no puedes negociar, puedes ignorarlas, pero eso no te exime de sus consecuencias. La ley de causa y efecto actúa igual que la gravedad. Funciona, te guste o no. No importa si eres rico o pobre, joven o mayor, si estás motivado o no. Tus acciones crean tus resultados. Puntos. Ahora pregúntate con honestidad: ¿lo que haces todos los días te acerca o te aleja del tipo de vida que quieres? Tus hábitos financieros, tu rutina diaria, tu mentalidad, ¿están sembrando la cosecha que deseas para mañana? Si la respuesta es no, no te castigues, no te culpes, pero haz algo mucho más poderoso: decide cambiar, porque lo que viene a continuación es solo para quienes están dispuestos a asumir el control, para quienes están cansados de vivir en automáticos, para quienes están listos para hacer lo que sea necesario para salir del ciclo de estancamiento. Y aquí aparece otro principio transformador: el sentido de control y el sentido de coherencia. Estas dos sensaciones son fundamentales para cualquier persona que quiera cambiar su vida. La primera, el control, te da la certeza de que puedes influir en tu destino. La segunda, la coherencia, te da paz interior. Cuando sientes que lo que haces tiene sentido, que tus acciones están alineadas con tus metas, que tu vida tiene dirección, algo cambia dentro de ti. Pero la mayoría vive al revés, se sienten fuera de control, atrapados, a merced de la economía, del jefe, del gobierno, de las circunstancias. Y lo peor es que empiezan a creer que esa es la realidad. Y no lo es. La realidad es que puedes volver a tomar el volante. Puedes redirigir tu vida si estás dispuesto a ver con honestidad dónde estás y hacia dónde vas. A mí me cambió la vida entender que si alguien lograba generar riqueza desde cero, yo también podía hacerlo. No más excusas, no más victimismo, no más esperar que alguien más venga a rescatarme, ¿no? Porque nadie viene. Y aquí quiero regalarte una frase que puede doler, pero que también puede liberarte. Tú eres el responsable de todo lo que te sucede, no para culparte, sino para empoderarte. Porque si tú eres el problema, tú eres la solución. A partir de ahí, me convertí en un aprendiz incansable. Estudié ventas, estudié negocios, aprendí a comunicarme, aprendí a influir, y cada vez que descubrí una habilidad que marcaba la diferencia, la estudié, la practiqué, la dominé. ¿Sabes por qué? Porque entendí esto: todas las habilidades que generan dinero son aprendibles. Sí, no naciste sabiendo nada, y lo que no sabes hoy, lo puedes aprender. Esa es la diferencia entre el estancamiento y el crecimiento. Y por eso hoy te digo, probablemente estás a una sola habilidad de duplicar tus ingresos, de cambiar tu entorno, de salir de esa sensación de estancamiento que te persigue desde hace tiempo. ¿Y cuál es esa habilidad? Depende de ti, de tu contexto, de tus metas, pero lo que te puedo asegurar es que existe y que no es imposible de aprender. Lo único que necesitas es la voluntad de cambiar, el coraje de empezar y la disciplina para seguir. Ahora bien, quiero que reflexiones. ¿Cuántas veces has renunciado a un sueño antes de siquiera intentarlo? ¿Cuántas veces te has dicho, eso no es para mí, no puedo, tal vez más adelante?
mente y luego lo has archivado en ese lugar invisible al que todos vamos cuando no queremos tomar decisiones? Ese lugar se llama algún día y la mayoría de las personas viven ahí. Algún día empezaré a ahorrar, algún día pondré ese negocio, algún día tomaré en serio mis finanzas y ese algún día nunca llega. Por eso estás aquí. Por eso estás escuchando esto, ¿no? Porque ha llegado el momento de salir de esa isla mental del algún día y empezar a tomar decisiones reales. Y en la próxima parte te voy a mostrar qué fue lo primero que hice cuando decidí cambiarlo todo. Lo más simple y lo más poderoso. Cuando decidí que ya no podía seguir igual, que no podía permitirme otro año sobreviviendo, repitiendo las mismas excusas y esperando que algo mágico cambiara mi vida sin yo mover un dedo, hice algo que muchos estiman. Me senté con un papel en blanco y escribí exactamente en qué estaba gastando mi dinero, cada peso, cada gasto pequeño, cada suscripción, cada comida fuera, cada impulso disfrazado de necesidad. Fue incómodo, fue doloroso, porque me di cuenta de que yo no tenía un problema de ingresos, tenía un problema de decisiones. Lo que me faltaba no era dinero, era orden, y eso es lo primero que quiero que entiendas. La mayoría de las personas no está arruinada por lo que gana, sino por lo que hace con lo que gana. Puedes ganar poco y avanzar, o puedes ganar mucho y vivir endeudado. Todo depende del hábito más peligroso y común que existe, gastar más de lo que ganas. Y aquí no hay que ser experto en finanzas para entenderlo. Si cada vez que recibes tu salario ya tienes deudas que pagar, compras ya planificadas, compromisos que asumiste sin pensar, entonces no tienes control. Y sin control no hay libertad. Ese hábito de vivir al límite, de usar la tarjeta de crédito como una extensión del sueldo, de decir me lo merezco cada vez que quieres justificar una compra, es exactamente lo que te está robando tu futuro mientras tú crees que estás disfrutando el presente. Y lo más peligroso es que este comportamiento está normalizado, es cultural, lo vemos a nuestro alrededor como si fuera lo más lógico del mundo. Pero te lo digo con total claridad, no es normal, es autodestructivo. Nos enseñaron a consumir, no a construir, a comprar para aparentar, no a invertir para crecer, a reaccionar emocionalmente al dinero, no a usarlo con inteligencia. Y el problema de ese hábito, aparentemente inofensivo, es que crea un estilo de vida sin colchón, sin margen, sin seguridad, un imprevisto, una emergencia, una pérdida de empleo, y todo se desmorona porque no hay reservas, porque no hay estrategia, porque no hay una visión clara del futuro. Solo hay urgencia, deuda y ansiedad. ¿Y sabes qué es lo más preocupante? Que muchas personas creen que lo único que necesitan es ganar más dinero. Pero si no sabes manejar 100 pesos, tampoco sabrás manejar 1000, ni 10,000, ni 1,000,000. El dinero no cambia a nadie, solo amplifica lo que ya es. Si eres desordenado con poco, serás desordenado con mucho. Si gastas sin pensar cuando tienes poco, gastarás sin pensar también cuando tengas más. Y por eso, si hoy te cuesta avanzar financieramente, no es porque estés destinado al fracaso, es porque no has roto aún con los hábitos que te mantienen en ese ciclo. Y lo mejor de todo esto es que puedes romperlos. No necesitas ganar la lotería, no necesitas que el gobierno cambie, no necesitas que tu jefe te aumente el salario, necesitas disciplina, necesitas enfoque, necesitas educación financiera básica y una decisión firme, porque a veces lo más transformador no es una gran decisión, sino una serie de pequeñas decisiones repetidas con constancia. Decidir ahorrar, aunque sea una cantidad simbólica, no por el monto, sino por lo que representa. Cada vez que ahorras, aunque sea poco, le estás enviando un mensaje claro. Antaos, atumapos merimen, antentesi. Mi futuro importa más que mi impulso del momento. Y ese mensaje repetido día tras día crea carácter. Y ese carácter repetido mes tras mes crea estabilidad. Y esa estabilidad mantenida con estrategia crea libertad. Y esa libertad es lo que tú realmente estás buscando, aunque no siempre lo sepas poner en palabras, porque no se trata solo de tener dinero, se trata de tener opciones, poder elegir qué hacer, cuándo hacerlo, con quién hacerlo, poder decir no cuando algo no te conviene, sin que el miedo a la falta te paralice. El primer paso es simple: observa tu situación financiera con brutal honestidad, sin excusas, sin autoengaño.
Anota todo lo que gastas durante una semana. Todo, desde el café hasta el transporte, desde el almuerzo improvisado hasta la compra por impulso. Y luego, míralo. Pregúntate, ¿esto me acerca o me aleja de la vida que quiero? No se trata de culparte, sino de tomar conciencia. Porque cuando ves con claridad no puedes desver, y en ese momento, cuando ya no puedes seguir ignorando la verdad, nace el verdadero poder, el poder de elegir diferente. Ahí comienza la transformación, en lo más pequeño, en lo que muchos descartan. No necesitas que el mundo cambie, necesitas cambiar tú, cambiar tu mentalidad, cambiar tus hábitos, cambiar la historia que te repites todos los días. Porque cada decisión cuenta, cada gasto tiene un mensaje. Cada impulso que dominas es un ladrillo más en la construcción de tu libertad. Y sí, va a haber momentos donde quieras rendirte, donde sientas que no vale la pena, donde tus amigos gasten sin pensar y tú tengas que decir no. Pero créeme, llegará un momento en que mirarás atrás y dirás, valió la pena. Cuando tengas tu fondo de emergencia, cuando tus ingresos superen tus gastos con holgura, cuando dejes de vivir al límite, cuando puedas tomar decisiones sin miedo. Y ese momento no llegará por accidente, llegará como resultado directo de cada decisión valiente que tomes hoy. Por eso, te invito a que hoy sea el día en que rompas con la normalidad que te mantiene limitado, porque tú no estás condenado a vivir así, estás literalmente a una decisión diaria de cambiarlo todo. Y si te mantienes firme, si resistes la tentación del gasto fácil, si eliges el futuro por encima del presente, entonces poco a poco construirás una vida que ya no dependerá del sueldo ni de la suerte, sino de tu estrategia. Y eso, amigo mío, es libertad verdadera. Hay quienes creen que ahorrar es algo que solo pueden hacer los que ya tienen dinero, pero esa es una de las mentiras más destructivas que existen, porque el ahorro no es una cuestión de cantidad, sino de identidad. No se trata de cuánto puedes guardar, sino de en quién te estás convirtiendo cada vez que decides guardar, aunque sea una pequeña parte. El hábito del ahorro es una declaración silenciosa de poder personal. Es decirle a tu mente, yo tengo el control, no mis impulsos, no la publicidad, no la presión social. Y ese mensaje, repetido todos los días, reconfigura tu identidad, fortalece tu carácter y cambia tu destino. Hay personas que dicen, pero sí, solo puedo ahora porradear 5 pesos, es quizás. ¿Para qué? Y la respuesta es simple, porque estás entrenando tu músculo financiero, estás desarrollando la disciplina que luego te permitirá manejar cantidades más grandes. Es como ir al gimnasio, no levantas 100 kilos el primer día, pero si eres constante, un día lo harás. Lo mismo con el dinero. El ahorro pequeño y constante, practicado con convicción, vale más que grandes sumas que nunca se acumulan porque siempre hay medio usa para gastarlas. No estás ahorrando dinero, estás construyendo una nueva versión de ti, una versión que piensa en el mañana, que toma decisiones con visión, que no vive arrastrado por el deseo momentáneo. Y aquí viene algo que muy pocos entienden. El ahorro no solo te da seguridad económica, te da claridad mental, porque cuando tienes un fondo, aunque sea pequeño, dejas de vivir en modo supervivencia. Tus decisiones ya no están contaminadas por la urgencia. Empiezas a pensar mejor, a elegir mejor, a actuar con más calma, y esa tranquilidad vale más que cualquier compra impulsiva. Por eso, cuando tú comienzas a ahorrar, aunque sea simbólicamente, estás iniciando el proceso de transformar no solo tu cuenta bancaria, sino tu percepción de ti mismo. Te sientes más capaz, más responsable, más estratégico. Y eso te abre puertas, porque el mundo responde diferente cuando tú te comportas diferente. Las oportunidades no llegan por azar. Llegan cuando tú estás preparado para recibirlas. Y el ahorro constante es una señal clara de preparación. Ahora, esto no va a ser fácil. Va a haber días en los que sientas que no vale la pena. Que ese dinero podría usarse para algo más útil ahora mismo. Va a haber tentaciones disfrazadas de necesidades. Va a haber presión del entorno. Amigos que te miran raro porque no quieres gastar como ellos. Familiares
que no entienden tu cambio. Incluso tu mente va a buscar sabotearte con pensamientos como para eso trabajo, para darme gustos o la vida es una sola. Pero aquí es donde se define el verdadero cambio. En esos momentos donde decides sostener tu decisión, incluso cuando nadie te aplaude, incluso cuando nadie lo nota, incluso cuando parece insignificante, porque lo que estás construyendo no se ve de inmediato, es silencioso, pero está ahí como una semilla bajo tierra que todavía no brota, pero que está creciendo. Y llegará el momento en que esa semilla se convierta en árbol, y ese árbol de frutos que te permitirán vivir como la mayoría nunca podrá, no por suerte, sino por hábitos. Porque mientras otros gastaban sin pensar, tú pensaste en grande. Mientras otros buscaban placer inmediato, tú elegiste propósito. Y eso hace toda la diferencia. Ahora escúchame bien, ahorrar no es suficiente si no va acompañado de una visión. No se trata solo de guardar por guardar, se trata de tener un propósito claro, un ¿para qué? ¿Para qué estás construyendo ese fondo? ¿Qué quieres que cambie en tu vida? ¿Qué sueño estás financiando con cada peso que reservas hoy? Porque sin visión, el hábito se debilita, pero con una visión clara, cada sacrificio cobra sentido. Tal vez sea tener libertad para dejar un trabajo que ya no te inspira, tal vez sea montar ese emprendimiento que llevas años posponiendo. Tal vez sea darle una mejor educación a tus hijos. O tal vez sea simplemente poder dormir tranquilo sin el peso de la deuda y la incertidumbre en la espalda. Sea lo que sea tu visión, es tu combustible. Y cada vez que digas no a un gasto innecesario, recuerda a qué le estás diciendo sí. Estás diciendo sí a tu paz, a tu crecimiento, a tu futuro. Estás sembrando libertad. Porque no se trata solo del dinero que ahorras, se trata del poder que recuperas, del respeto que empiezas a sentir por ti mismo cuando haces lo que sabes que tienes que hacer, aunque cueste, aunque nadie te obligue, aunque nadie te mire. Ese respeto interno, esa autoestima construida desde la coherencia, no tiene precio. Y aquí es donde ocurre lo más poderoso. Cuando empiezas a controlar tu dinero, empiezas a controlar tu vida. Porque el dinero está conectado con tu autoestima, con tu autoconcepto, con tu sensación de merecimiento. Quien no controla su dinero muchas veces siente que no controla nada, pero quien lo domina, aunque sea en pequeñas cosas, empieza a recuperar la sensación de que es el protagonista de su historia, no un simple espectador. Esa transformación es profunda. No se ve en una semana, pero se siente, y si persistes, se consolida. Y si se consolida, te cambia para siempre. Por eso quiero que entiendas esto. No estás ahorrando para tener más. Estás ahorrando para ser más. Más libre, más fuerte, más consciente. Y cuando tú cambias por dentro, lo de afuera inevitablemente empieza a cambiar también. Te empiezan a respetar más, te llegan nuevas oportunidades, comienzas a atraer personas con mentalidad similar. Y todo comenzó con una decisión pequeña, guardar una parte, resistir una compra, pensar a largo plazo. Esa es la base de una vida distinta. Y en la siguiente parte vamos a profundizar en cómo este dominio sobre el dinero empieza a crear el verdadero dominio sobre tu destino, ¿no? El día que empiezas a controlar tu dinero, aunque sea en lo mínimo, es el día en que recuperas el timón de tu vida, porque el dinero, aunque muchos no lo quieran admitir, está profundamente ligado a cómo te ves a ti mismo. No es solo una herramienta económica, es un reflejo interno. Quien vive endeudado, sin ahorro, sin planificación, muchas veces no lo hace solo por ignorancia financiera, sino porque en lo profundo no cree que merece más. Porque en lo profundo hay una voz que repite: esto es lo que me toca, esta es mi realidad, no hay mucho que pueda hacer. Pero cuando tú rompes ese ciclo, aunque sea con un pequeño gesto, con un nuevo hábito, estás diciéndote algo muy distinto. Yo merezco más, yo puedo más. Yo estoy dispuesto a hacer lo necesario. Y eso, aunque nadie lo vea, es lo que cambia todo.
Cuando te comprometes a manejar bien tu dinero, estás desarrollando una habilidad que no solo mejora tu cuenta bancaria, sino que mejora tu carácter. Estás fortaleciendo tu voluntad, tu disciplina, tu capacidad de decir no cuando hace falta. Y eso se transfiere a todas las áreas de tu vida, porque si aprendes a resistir el impulso de un gasto, también puedes resistir una tentación emocional. Si aprendes a planificar tu economía, también puedes planificar tus metas. Si aprendes a observar tus patrones financieros, también puedes observar tus patrones de pensamiento. El dinero no es el objetivo final, es solo el campo de entrenamiento. Y cada vez que actúas con control, visión y responsabilidad, te conviertes en alguien más fuerte, más confiado, más seguro de sí mismo. Y aquí es donde muchos fallan, porque quieren resultados rápidos, porque esperan cambios sin proceso, porque viven atrapados en la fantasía del éxito inmediato, sin esfuerzo, sin sacrificio. Pero eso no existe. La transformación real es lenta, pero es sólida. Es incómoda, pero es permanente. Y solo aquellos que perseveran, que siguen adelante cuando no hay aplausos ni motivación externa, son los que llegan. Por eso te digo con toda claridad, va a doler decir que no cuando todos a tu alrededor dicen que sí. Va a doler quedarte en casa cuando otros gastan como si no hubiera consecuencias. Va a doler ver cómo el progreso al principio es casi invisible. Pero ese dolor es temporal. Y lo que viene después, si resistes, si te mantienes, si no abandonas, es un nivel de paz y poder personal que no tiene comparación. Y esto es importante que lo sepas. No hay nadie que haya logrado verdadera libertad financiera sin pasar por este túnel. No hay atajos. Todos, en algún momento, tuvieron que enfrentarse a sí mismos, a sus excusas, a sus creencias, sentencias. Es porque él criminina mi mises estás tapatontos ante de no te siguientes tesis. Todos tuvieron que aprender a decir esto ya no más. Porque mientras tú no tomes una decisión firme, radical, profunda, tu entorno te va a seguir controlando. La publicidad, las redes sociales, ¿no? La presión de grupo, el deseo de aparentar. Todo eso va a seguir gobernando tu vida, hasta que digas basta, hasta que digas no más compras impulsivas, no más deudas innecesarias, no más vivir al límite. Esa decisión, aunque incómoda, es el inicio de tu verdadera libertad, ¿no? Pero hay algo más que debes saber. Cuando empiezas a cambiar, vas a generar resistencia, no solo dentro de ti, sino en los demás. Habrá personas que no entenderán tu nuevo estilo de vida, que pensarán que estás exagerando, que te dirán frases como: el dinero es para disfrutar, la vida es una sola, te vas a volver tacaño. Y tú debes estar preparado para eso, porque el cambio verdadero no solo transforma tu economía, también redefine tus relaciones. Y no todos estarán listos para acompañarte en ese camino. Algunos se alejarán, otros te criticarán, pero eso no es un problema, eso es una señal de que estás saliendo del molde, de que ya no encajas en un sistema que vive para consumir, aparentar y endeudarse, de que estás construyendo algo que pocos se atreven a construir, una vida libre por elección, no por azar. Y lo más increíble es que cuando superas esa etapa, cuando resistes esa presión y sigues firme en tu visión, empiezan a llegar las recompensas, no solo económicas, sino emocionales. Te levantas con más energía, porque ya no estás agobiado por la culpa del gasto. Tomas decisiones con más seguridad, porque sabes que tienes respaldo. Empiezas a soñar en grande otra vez, porque ya no estás atrapado en la urgencia diaria. Y esa confianza, esa expansión interna, no se puede comprar con ningún sueldo, con ningún bono, con ningún premio. Es el fruto de la coherencia, de hacer lo correcto aunque nadie mire, de construir tu libertad ladrillo por ladrillo. Y entonces ocurre algo que parece mágico. Las oportunidades empiezan a llegar. Personas nuevas, ideas nuevas, caminos nuevos. No porque antes no existieran, sino porque antes tú no estabas listo para verlas. El cielo empieza a quedarse contigo. Las decisiones se hacen más fáciles. Los problemas financieros dejan de ser parte de tu día a día y ya no estás sobreviviendo, estás diseñando, estás eligiendo, estás viviendo desde un lugar de poder, no de miedo.
Y todo comenzó con una sola decisión, la decisión de asumir el control, de dejar de culpar a otros, de dejar de esperar, de decir, yo soy el responsable de cambiar mi vida y empiezo hoy. Esa decisión repetida una y otra vez, incluso en silencio, incluso en días difíciles, es lo que te va a llevar a esa vida que tú sabes, en lo profundo, que mereces vivir. En la siguiente parte, vamos a descubrir juntos algo que muy pocos están dispuestos a escuchar, la razón real por la que la mayoría nunca se hace rica y cómo tú puedes evitar ese destino. Hay algo que muy pocas personas se atreven a decir con total franqueza, algo que incomoda, que pincha el orgullo, que rompe esa burbuja mental en la que muchos viven atrapados. La mayoría de las personas nunca se hace rica porque no sabe cómo se hace la riqueza. Así de simple, no es por falta de capacidad, no es por falta de oportunidades, no es por culpa del sistema, es por desconocimiento, porque han crecido con ideas equivocadas sobre el dinero, porque piensan que volverse rico es cuestión de suerte, de herencia, de contactos, de talento especial, y como creen que no tienen nada de eso, se rinden antes de empezar. Lo más triste es que ni siquiera se dan cuenta de que ya renunciaron. No lo dicen abiertamente, pero lo muestran en cada decisión diaria. En cada vez que dicen, esto no es para mí, quizás más adelante, cuando me sobre algo, entonces empiezo. Se conforman con sobrevivir, con pagar las cuentas, con tener algo de sobra a fin de mes, con no estar tan mal como el vecino. Y esa mentalidad mediocre, resignada, se convierte en una prisión invisible. Y cuanto más tiempo pasan dentro de ella, más la normalizan. Pero yo te lo voy a decir claro, nadie se hace rico por accidente. Nadie llega a la cima sin haber aprendido primero cómo se construye esa escalera. Y si tú hoy estás escuchando esto, ya no puedes seguir repitiendo que no sabías, porque ahora lo sabes. Sabes que hay principios, hábitos, decisiones, formas de pensar que te llevan a la riqueza, y también sabes que hay patrones, excusas y comportamientos que te condenan a una vida de escasez, sin importar cuánto ganes. Porque sí, hay personas que ganan mucho y viven endeudadas, y hay otras que ganan poco y están construyendo su libertad paso a paso. La diferencia no está en el ingreso, sino en la mentalidad. Y esa mentalidad se puede cambiar. Se puede entrenar, se puede reprogramar, pero requiere algo que muchos no están dispuestos a dar: responsabilidad total. La mayoría prefiere pensar que su situación financiera es culpa de alguien más. Culpan al gobierno, a la economía, a la empresa, a su familia, a sus circunstancias. Y mientras sigan culpando, se siguen atando. Porque si tú no eres responsable de tu vida, entonces estás diciendo que tampoco puedes cambiarla. Y ahí te quedas, esperando un milagro, una ayuda, una señal, viviendo en modo víctima, esperando que las cosas mejoren sin hacer nada diferente. Y no va a pasar. Nada cambia si tú no cambias primero. Por eso, lo primero que tienes que entender es esto: la riqueza es un conocimiento, no una herencia. Es un proceso, no una coincidencia. Es una habilidad, no un privilegio. Y si es una habilidad, entonces puedes aprenderla. ¿Cómo aprendiste a leer, como aprendiste a conducir, como aprendiste cualquier otra cosa en tu vida? No importa dónde estás hoy, ni cuánto sabes, ni cuántos errores cometiste. Lo único que importa es si estás dispuesto a aprender, a desaprender lo que no sirve, a tomar nuevas decisiones, a construir nuevos hábitos. Y sí, va a ser incómodo, va a haber días donde tu mente te sabotee, donde tus viejas creencias intenten arrastrarte de vuelta a lo conocido. Pero si te mantienes firme, si sigues avanzando, si eliges no rendirte, entonces algo dentro de ti empieza a cambiar. Y cuando tú cambias, todo cambia. Ahora quiero que pienses en algo muy concreto. ¿Cuántas veces en tu vida has abandonado un objetivo antes de siquiera intentarlo? ¿Cuántas veces has dicho que quieres libertad financiera, pero ni siquiera diste el primer paso? La verdad, aunque duela, es que la mayoría de las personas ni siquiera lo intenta. El promedio de intentos antes de rendirse es menos de 1. Sí, menos de 1. Porque la mayoría ni siquiera lo intenta. Dicen, algún día
lo haré cuando tenga más tiempo, cuando las cosas estén más estables. Y ese algún día se convierte en nunca. Viven atrapados en un lugar mental que yo llamo la isla del algún día. Algún día voy a empezar a ahorrar, algún día voy a pagar mis deudas, algún día voy a empezar ese negocio que siempre soñé, algún día voy a tomar el control de mi dinero. Y pasan los años, cambian los gobiernos, cambian los trabajos, cambian las circunstancias financieras, sigue igual. Porque ellos siguen igual. Y si tú no tomas una decisión distinta, si no rompes con esa inercia, te vas a quedar atrapado en esa isla mental el resto de tu vida, porque la comodidad es adictiva, porque el miedo al cambio es real, porque da vértigo mirar de frente tu situación y decir, esto es mi responsabilidad. Pero es la única forma de avanzar, y lo sabes, porque en el fondo, tú sabes que no viniste a este mundo solo a pagar cuentas y sobrevivir. Tú sabes que tienes el potencial de hacer algo más grande, que puedes vivir con propósito, con impacto, con abundancia, pero para eso necesitas una cosa, acción. No más excusas, no más postergaciones, acción real, hoy. El camino hacia la riqueza empieza con una sola decisión, y esa decisión es dejar de vivir como todos. Es aceptar que la mediocridad está masificada, pero eso no significa que tú debas formar parte de ella. Es elegir la incomodidad del crecimiento por encima de la comodidad de la resignación. Y sí, el precio es alto, pero el precio de no hacerlo es aún más alto, porque la factura de una vida vivida sin intención, sin dirección y sin dominio personal se paga con frustración, con estrés, con arrepentimiento. Y tú no mereces eso. En la siguiente parte vamos a descubrir qué hacen exactamente los millonarios para cambiar su destino, cómo piensan, cómo actúan y cómo tú puedes comenzar a pensar como ellos desde hoy, sin importar dónde estés ni cuánto ganes. Cuando empecé a estudiar a los millonarios hechos a sí mismos, me encontré con algo que no esperaba. Yo pensaba que se trataba solo de estrategias, de negocios, de inversiones, de habilidades técnicas. Pero descubrí que lo más importante no es lo que hacen, sino en quién se convierten, porque nadie se vuelve millonario siendo la misma persona que era cuando apenas estaba sobreviviendo. Para lograr algo que nunca has logrado, tienes que convertirte en alguien que nunca has sido. Esa es la verdadera clave, y esa transformación no es externa, es interna, es mental, emocional, espiritual, es un cambio total de identidad. Convertirse en millonario no es el objetivo final. El verdadero valor está en el tipo de persona que tienes que ser para llegar ahí. Porque para sostener una vida de abundancia necesitas carácter, necesitas enfoque, necesitas tomar decisiones difíciles, necesitas desarrollar una visión clara, necesitas autodisciplina. No es casualidad que las personas que logran grandes cosas sean las que más se han pulido por dentro. El dinero solo amplifica lo que ya eres. Si eres irresponsable, desordenado, impulsivo, emocional, el dinero te va a destruir. Pero si eres estratégico, disciplinado, enfocado, el dinero va a potenciarte, ¿no? Por eso el enfoque no debe estar solo en el cuánto quiero ganar, sino en quién necesito convertirme para estar a la altura de esa vida que deseo. Esa es la pregunta que lo cambia todo. ¿Qué habilidades necesito desarrollar? ¿Qué hábitos necesito eliminar? ¿Qué tipo de relaciones necesito construir? ¿Qué mentalidad tengo que adoptar? Porque la mayoría quiere resultados nuevos, pero con la mentalidad vieja. Y eso no funciona. Si sigues pensando como alguien que sobrevive, no puedes crear la vida de alguien que prospera. Tienes que reprogramarte, tienes que actualizar tu sistema operativo interno. Y eso implica incomodidad, esfuerzo, repetición, tiempo. Pero vale la pena. Con cada nuevo nivel de éxito, vas a tener que soltar partes viejas de ti. Viejos hábitos, viejas creencias, viejas excusas. Vas a tener que dejar de identificarte con la versión limitada de ti que te decía, esto no es para mí. No tengo lo que se necesita. Así es la vida. Porque esa voz es una mentira, es el eco de tus experiencias pasadas, de tu entorno, de tus miedos, pero tú no eres esa voz. Tú eres lo que decides ser a partir de hoy. Y si decides elevar tu estándar, entonces todo empieza a alinearse con esa nueva identidad, ¿no? Los millonarios que lo lograron por mérito propio comparten una serie de principios. No son secretos mágicos, no son atajos, son fundamentos. Y todos están disponibles para ti también. El primero de ellos es la educación constante. Nunca dejan de aprender.
Nunca piensan que ya lo saben todo. Son lectores, escuchan, observan, se rodean de personas más sabias, porque saben que el aprendizaje es el activo que más retorno les dará a largo plazo. Cada nueva idea que aplican es una herramienta más en su arsenal y tú puedes hacer lo mismo. No necesitas títulos, necesitas curiosidad, disciplina y humildad para aprender cada día algo nuevo que te acerque a tus metas. El segundo principio es la acción masiva e intencional. No se quedan pensando eternamente, no se paralizan por el miedo o por la perfección. Actúan, prueban, se equivocan, corrigen, avanzan, porque entienden que la claridad viene de la acción, no de la reflexión eterna. Muchos pobres piensan demasiado y hacen muy poco, muchos ricos hacen mucho y piensan mientras avanzan. La velocidad con la que tomas decisiones y ejecutas determina la velocidad de tu crecimiento. El mundo no recompensa al más preparado, sino al que se atreve. El tercer principio es la responsabilidad radical. No culpan a nadie, no se quejan, no esperan, no justifican. Todo lo que pasa en su vida lo interpretan como responsabilidad propia, porque si ellos lo crearon, también lo pueden cambiar, y eso les da poder, porque mientras tú creas que el problema está afuera, te quedas sin herramientas para cambiarlo, pero cuando asumes que todo está bajo tu influencia, entonces tu mente empieza a buscar soluciones en lugar de excusas. Y hay un principio más, uno que es difícil de aceptar, pero que marca una diferencia abismal: la capacidad de postergar la gratificación. Sí, lo has escuchado antes, pero déjame decirte algo. La gente verdaderamente rica sabe esperar, sabe sembrar, sabe renunciar al placer inmediato por una recompensa mayor en el futuro. La mayoría no tiene ese músculo, la mayoría vive por impulso, gasta por emoción, decide por ansiedad, pero tú puedes entrenarte, puedes convertirte en alguien que elige el camino largo sabiendo que es el único camino real hacia la libertad. Porque si no eres capaz de dominar tus deseos te van a dominar a ti. Y esto no se trata de ser perfecto, se trata de avanzar, de mejorar, de crecer cada día un poco más. No importa si hoy estás endeudado, si no sabes por dónde empezar, si cometiste errores. Todos los millonarios alguna vez estuvieron ahí. Lo importante es si estás dispuesto a hacer lo que ellos hicieron: asumir responsabilidad total, aprender sin descanso, actuar sin miedo, pensar a largo plazo y convertirte en una persona que ya no necesita aparentar nada, porque su vida habla por sí sola, ¿no? En la próxima parte te voy a enseñar cómo descubrir cuál es esa una sola habilidad que puede cambiarlo todo para ti. Porque sí, tal vez estés a una sola habilidad de distancia de duplicar tus ingresos y reescribir por completo tu historia. Imagina esto, puede que estés a una sola habilidad de transformar por completo tu situación financiera, tu nivel de vida y la manera en la que te ves a ti mismo. Solo una. Y lo más impactante es que esa habilidad probablemente no es algo imposible de alcanzar, ni algo reservado para genios, ni algo que solo unos pocos privilegiados